La Alpispa, Andrea Pérez Méndez. Y 35 de la mañana y les contamos que medio centenar de municipios de 7 comunidades autónomas presentan barreras normativas que impiden a las personas con VIH trabajar como taxistas. Vamos a explicar el por qué está pasando esto y entre ellos figuran pues varias capitales de provincia, por ejemplo como Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a saludar ya a la activista de Diversas, Meritxell Salazar. ¿Qué tal? Muy buena. Muy buenos días. Yo leo este titular, la verdad que parece mentira, ¿no?, que en pleno año 2026 tengamos que hablar de esto, pero ¿esto es cierto a día de hoy? ¿Qué es lo que está pasando y por qué esto es así? Sí, la verdad que en pleno 2026, como dice, pues como un poco difícil de entender, precisamente porque estamos hablando del año en el que estamos y porque presuponemos que el conocimiento científico que tenemos hoy sobre el VIH pues no tiene nada que ver con ese que existía, ¿no?, cuando todas estas normas no se habían aprobado, pero la realidad es que ahora mismo nos hemos encontrado, todo empezó en Murcia, con que el defensor del pueblo pues instaba a varios municipios a señalar que en sus requisitos para obtener una licencia de taxi pues se discriminaba a las personas con VIH, ¿no? Desde la Coordinadora Estatal de VIH-Sida, en este caso CESIDA, trabajando en positivo, la Federación Estatal LGTBI+, Comisiones Obreras y UGT, pues iniciaron pues esa investigación con los ayuntamientos y nosotras desde Diversas, como entidad que permanecemos en ambas coordinadoras, en Trabajando Positivo y en CESIDA, pues hicimos lo propio con Tenerife, ¿no?, en este caso y con Canarias. Cuando fuimos revisando los municipios de Tenerife nos encontramos con que la gran mayoría de municipios tenían en sus requisitos de licencia de taxi que había que tener un certificado médico que especificara explícitamente que no se tenía una enfermedad infectocontagiosa, lo que implica una discriminación directa a las personas con VIH para desarrollar su labor profesional como taxistas. Claro, porque vamos a recordarlo una vez más, en este caso, Meritxell, por si alguien no está puesto al tanto, ¿cómo se transmite el VIH, no? Porque está dentro de esas contagiosa, pero ¿cómo se transmite? Que esto no es que nos subamos en un coche con alguien que tenga VIH y no nos lo vaya a transmitir. Claro, en este caso es verdad que hemos avanzado como muchísimo en el ámbito médico, ¿no?, y mucho más que en el ámbito social realmente, y a día de hoy ya sabemos que una persona con VIH que está en tratamiento y que tiene una carga viral indetectable, pues no transmite el virus, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de ese I es igual a I, pues que indetectable es igual a transmisible y que por lo tanto no se produce ni transmisión ni contagio, si lo queremos abordar desde esa perspectiva, cuando las personas con VIH pues desarrollan su día a día, ¿no? Vamos a hablar de 3 puntos de transmisión, si lo que queremos abordarlo desde esa perspectiva, y es por vía sexual, por vía, en este caso, intravenosa relacionada con la sangre y por última relacionada con la transmisión que se genera de madres a hijos e hijas en el periodo de lactancia y demás. Pero realmente, como decía antes, cuando vamos a abordar esto, pues lo importante y lo que queremos poner sobre todo en la gente, en la que nos están escuchando, ¿no?, las personas ahora cuando hablamos de VIH, es que ya no estamos hablando de ese VIH que se asociaba en su momento, hace décadas, ¿no?, a la enfermedad, a la muerte, al miedo y a determinados además colectivos, sino que esta vez vamos a hablar como de prácticas concretas en vez de colectivos de riesgo, y sobre todo, y seguiremos poniendo el foco en esa I es igual a I, y es que, repetimos, una persona actualmente que está en tratamiento y que tiene una carga indetectable va a ser intransmisible, o sea, no va a transmitir el virus. Claro, y si hemos avanzado tanto en ese sentido, en saber ya cómo funciona, ¿no?, y que una persona pues que tenga VIH y esté tratado, o sea, sabemos cómo se transmite y cómo no, ya no está ese miedo, ese rechazo social, ya hablaremos ahora de esto, ¿no?, pero bueno, que ya no está ese concepto, que en cuanto a lo sanitario hemos avanzado. ¿Cómo es posible que en cuanto a lo normativo esto no se haya investigado, no se haya tratado antes?
Claro, pues por lo que comentábamos antes, ¿no? Hace un segundito, que realmente hemos avanzado científicamente, hemos avanzado médicamente, clínicamente, pero no hemos avanzado socialmente. Esta norma entendemos además que es una norma pues que se ha ido renovando con el paso de los años y con el paso del tiempo sin que nadie aplique una mirada relacionada con la discriminación y las violencias que pueden sufrir las personas que conviven con VIH, y por lo tanto se ha ido de manera pues paulatina renovando de forma casi que ordinaria, ¿no? Nosotras cuando lo abordábamos, además, con los diferentes ayuntamientos de la isla de Tenerife, nosotras lo primero que hicimos fue enviar un escrito a todos los ayuntamientos que tenían estos requisitos en sus bases para obtener la licencia de taxi, y en paralelo llamar y mantener reuniones con estos ayuntamientos. La mayoría de ellos incluso desconocían que eso fuese un requisito específico dentro de las licencias de taxi, y hay ayuntamientos que ya han modificado ese requisito y que ya están adoptando medidas para poder cambiarlo, y que esos requisitos para obtener esas licencias sean compatibles totalmente que estén libres de discriminación. Que en este caso, Mergel, no sé si podrías decirnos de memoria, que te lo pregunto así, que ayuntamientos han dado esa respuesta, ¿no? Porque nos comentas que justo te iba a decir que muchos han respondido de manera pues positiva, ¿no? Que no lo sabían y están tomando medidas para cambiar esto. Sí, pues mira, nosotros vamos a poner como ejemplo en este caso el primer municipio que ha sido en responder y que ha sido un ejemplo para nosotras en cuanto a la rapidez y a la capacidad que han tenido para modificar directamente este requisito, que es el Ayuntamiento de Santiago del Teide, donde nos ha llegado pues el escrito de forma directa, donde se ha reconocido esa discriminación y donde han modificado el requisito para que no se mantenga un informe clínico que determine si tienes una enfermedad infectocontagiosa o no, sino que simplemente ahora mismo han puesto que se tenga un informe clínico médico que simplemente diga o no si hay limitaciones físicas o psicológicas para poder desempeñar la profesión de taxi. Claro, entonces si leemos ese titular, ¿no?, de que cerca de medio centenar de municipios en 7 comunidades autónomas tienen este tipo de barreras que, si no me equivoco, ahora también hablaremos de esto es la punta del iceberg, creo que son muchos más, ¿no? Pero después nos comentas que el Ayuntamiento de Santiago del Teide, una vez es conocedor de esto, hace para cambiarlo y consigue cambiarlo, por tanto, no existe la excusa de es un proceso costoso para poder cambiarlo, o sea, hay manera de cambiarlo. Es competencia municipal. Claro. Sí, en este caso es competencia municipal y cada parte municipal pues da dación de cuentas al órgano que corresponde. Puede ser la Junta de Gobierno, puede ser el Pleno, en este caso como el Ayuntamiento de Santiago del Teide. Cada ayuntamiento, al ser una regulación expresamente municipal para obtener licencia de taxi dentro del municipio, pues lo regula, y deben ser los municipios quienes, en este caso en los plenos, pues determinen y eliminen esa categoría que discrimina a las personas que conviven con VIH. Bueno, pues está claro que ante esta discriminación se puede actuar. Ahí está el ejemplo, ¿no?, de que hay maneras de cambiarlo, que pues si está el desconocimiento, pues ya se sabe y se puede actuar. Y ya para terminar, no quiero dejar esto, Mergel, nos lo decías, al final, a día de hoy, sigue habiendo un problema a nivel social en cuanto a las personas que tienen VIH, ¿no? O sea, es algo que todavía queda por trabajar. ¿Qué nos queda todavía? Hombre, pues nos quedan todavía muchísimas cuestiones sobre la mesa, ¿no? La primera de todas es que podamos llegar a obtener ese mismo avance científico con ese mismo avance social, que esa discriminación y esos estigmas que ahora mismo pues rodean a las personas con VIH pues dejen de existir, y poner sobre la mesa pues unos derechos totalmente plenos y conciliables con nuestra vida y con nuestro día a día. Cuando hablábamos además de lo que comentas, ¿no?, de esa discriminación, ya sabemos y ya ponemos el foco en que indetectable es igual a intransmisible. Ahora lo que nos preocupa y lo que nos queda por hacer es que indetectable también sea el estigma con el que conviven las personas con VIH. Bueno, pues ese era el titular. Ya sabemos, como en ese ejemplo, vamos a volver a repetirlo, al Ayuntamiento de Santiago del Teide se pueden tomar medidas, hay maneras de solucionar este pequeño problema, esta pequeña barrera, ¿no?, dentro de tantas. Y bueno, y que queda mucho por hacer. Meritxell Salazar, activista de Diversas, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Son las 11:44 y seguimos en directo aquí en La Alpispa. En la Radio Canaria, La Alpispa, Andrea Pérez Méndez.